están? Bienvenidos a un nuevo video de Serendipia. Yo soy Alejandra Padilla y hoy les voy a contar qué ha hecho Puebla para atender la alerta de género. Hola de nuevo, espero que estén muy bien. Hoy les voy a hablar sobre la alerta de género en Puebla y para hacerlo creo que hay que recordar ¿qué es una alerta de género? Para empezar, su nombre completo es Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres y es un mecanismo que está contemplado en la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. Es una medida de emergencia que contempla acciones gubernamentales para proteger los derechos humanos de las mujeres y para prevenir, erradicar y sancionar la violencia en contra de las mujeres en un territorio determinado. Ahora, en Puebla, este mecanismo de emergencia está activo desde el 10 de abril de 2019 y para activarlo fue necesario que organizaciones de la sociedad civil lo solicitaran en 4 ocasiones y de hecho se tuvieron que amparar. Para activar una alerta de género lo que tiene que suceder es que una organización de la sociedad civil la solicite a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, la CONAVIM, que es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación. Entonces la CONAVIM recibe la solicitud de alerta de género, forma un grupo de trabajo que es quien valora si verdaderamente la situación de violencia en contra de las mujeres requiere un mecanismo de este tipo, un mecanismo como la alerta de género. Y bueno, finalmente en Puebla entró en marcha desde el 10 de abril de 2019, lo que quiere decir que en este momento tiene un poco más de 6 meses que fue activada. Y a finales de julio, principios de agosto más o menos, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, y el secretario general de gobierno declararon que Puebla había cumplido ya con alrededor del 70% de las medidas establecidas en la alerta de género y que probablemente en el año 2020, a más tardar, porque Barbosa llegó a decir que para octubre ya no va a haber alerta de género en el estado. Bueno, hoy es 24 de octubre, entonces gobernador Barbosa, creo que su profecía no se cumplió porque es octubre y Puebla sigue teniendo alerta de género, pero bueno, veremos si el año que sigue la quitan. ¿Qué es lo que pasa con la alerta de género y por qué los estados quieren que se levante, o sea, que se quite lo más pronto posible? Bueno, pues porque es visto como un fracaso del gobierno del estado. Generalmente los gobiernos estatales huyen de esta medida y hacen todo lo posible porque no se active porque políticamente es leída como pues un fracaso y como que el gobierno no está atendiendo esta problemática de una manera correcta, lo cual efectivamente es lo que está pasando, ¿no? Por eso es que una instancia federal como la CONAVIM decide activar una medida de emergencia de este tipo como la alerta de violencia de género contra las mujeres. Pero bueno, entonces con estas declaraciones del gobernador, pues en Serendipia quisimos saber exactamente qué era lo que el estado de Puebla estaba haciendo para atender la alerta de género, porque pues tal vez efectivamente ya cumplió con casi todo, ¿no? Y tal vez ya es un estado muy seguro para las mujeres, quién sabe, siempre hay sorpresas en esta vida. Entonces lo que hicimos fue solicitar a 16 dependencias estatales que son las encargadas de atender esta medida y a los 50 municipios en donde está activa la alerta de género les solicitamos en primer lugar una relación de gastos, o sea, todos los recursos públicos que estuvieran gastando para atender la alerta de género y sus respectivos comprobantes. Y en segundo lugar, les pedimos todos los documentos que respaldaran las acciones que estuvieran poniendo en marcha para atender esta misma medida. El resultado de estas solicitudes fue no muy sorprendente, pero tampoco muy gratificante. Las 16 dependencias estatales sí contestaron, pero de los 50 municipios, solo 24 contestaron las solicitudes de información. Los otros 26 las ignoraron por completo, o sea, ni siquiera dijeron que no tenían información, simplemente no contestaron nada. Y bueno, con estas respuestas, lo primero que hicimos fueron 2 índices que en Serendipia llamamos los índices PUP.
porque lo que estamos evaluando en estos índices es el nivel de transparencia de cada dependencia y de cada municipio de acuerdo con lo que les solicitamos. Entonces, si cumplieron con todo lo que les pedimos, se ganaron unas manitas así, y eso quiere decir que nos entregaron todos los documentos. En esta ocasión, solo 4 municipios obtuvieron esa clasificación y ninguna dependencia estatal lo logró. Y en el otro extremo, si no nos entregaron absolutamente nada o si ignoraron las solicitudes, como les comentaba, de esos 26 municipios, se ganan este emoji. Entonces, por eso es que se llama índice PUP. Y obviamente entre estas dos clasificaciones, las manitas y la PUP, hay otros tantos rangos. Si quieren consultar los índices completos con mejor calidad de la que están viendo en el video y además con más detalle, lo pueden hacer en el link del reportaje que les voy a dejar aquí abajo. Eso fue lo primero que hicimos, pero después pues había que ver qué es lo que decía cada municipio y cada dependencia que había gastado y qué actividades había realizado para atender la alerta de género, y por supuesto que esto también fue una sorpresa. En primer lugar, encontramos que solamente 2 dependencias estatales reportan gastos para atender la alerta de género. Estas dependencias u organismos son el Poder Judicial del Estado de Puebla, quien dice que ha gastado 3.3 millones de pesos para atender esta medida. ¿Y en qué ha gastado el Poder Judicial de Puebla 3.3 millones de pesos? Bueno, de acuerdo con lo que nos dijeron, en cursos, impresiones de lonas, en un coffee break, en 6 teléfonos móviles y en la construcción de un centro de convivencia familiar. Aquí hay algo bastante curioso, porque esos 6 celulares que dicen haber comprado costaron en total 6,000 pesos, es decir, que cada uno costó alrededor de 1,000 pesos, un poquito más. Y esas 2 impresiones de lonas que utilizaron para algunos cursos, me parece, costaron 10,000 pesos, es decir, que cada impresión costó 5,000 pesos, o sea que una impresión costó casi lo que costaron 6 teléfonos móviles. Pero bueno, esto es lo que reporta el Poder Judicial de Puebla. Además de estos gastos, el Poder Judicial de Puebla dice que hizo 2 solicitudes de recursos federales para 2 proyectos, que son los siguientes: el Centro de Identificación Humana para Resguardo Temporal de Cadáveres y el mejoramiento del CEMEFO, del Servicio Médico Forense. Y bueno, esto tiene sentido porque la alerta de género también es activada por violencia feminicida. Entonces, si estamos hablando de homicidios y al Estado le falta infraestructura para atender de manera correcta los feminicidios, pues es natural que pidan recursos para eso, pero todavía, bueno, hasta donde nos quedamos, no han tenido respuesta sobre este dinero, entonces solamente se quedó en la solicitud. Y la otra instancia estatal que reportó gastos es la Secretaría General de Gobierno. Esta secretaría dice que gastó 2.1 millones de pesos, pero que no tiene los comprobantes de estos gastos. Entonces, bueno, sabemos cuánto fue lo que gastaron, pero no comprobó los gastos. Y en cuanto a los municipios, solamente 12 reportaron gastos, es decir que la mitad de los municipios que contestaron, solamente la mitad reportó gastos. Y estos gastos suman 1.8 millones de pesos. Esta es la suma de los gastos de estos 12 municipios. A nivel municipal encontramos casos como por ejemplo el municipio de Puebla, que es la capital del estado, quien dice que no tiene recursos para atender la alerta de violencia de género. Entonces, bueno, la capital del estado de Puebla no tiene dinero para atender esta medida de emergencia, y aún así el gobernador dice que ya, adiós, la alerta de género la vamos a quitar, o sea, okay. Y después tenemos gastos como San Andrés Cholula, el municipio de San Andrés Cholula, quien dice haber gastado 190,000 pesos para atender la alerta de género. ¿En qué lo gastó? Bueno, 170,000 pesos en el proyecto de fortalecimiento de los recursos y servicios internos de la instancia municipal de la mujer. Ok, esta es la descripción del gasto que enviaron, pero no enviaron ningún documento que diga de qué se trata este proyecto, qué fue lo que hicieron, cuáles son los indicadores para ver si esto está teniendo resultados o no, o sea, exactamente en qué se gastaron 170,000 pesos en sueldos de las personas que trabajan en esta instancia municipal, en mobiliario, o sea,
no sabemos en qué, pero bueno, 170,000 pesos. Y los otros 20,000 pesos los gastaron en luminaria para la Junta Auxiliar de San Luis Tehuiloyocan. Esta erogación tampoco la comprobaron con ninguna factura ni ningún documento, pero bueno, dicen que gastaron 20,000 pesos en este material para mejorar el alumbrado público. De hecho, los gastos para mejorar el alumbrado público son frecuentes para atender la alerta de género porque, pues como ustedes sabrán, las zonas oscuras en cualquier lugar, en cualquier ciudad, en cualquier localidad, son puntos de riesgo para las mujeres. Entonces, bueno, está bien que los municipios inviertan en mejorar este alumbrado público. Hay otros municipios, como por ejemplo Libres, que dice que gastó 135,000 pesos para mejorar el alumbrado público, pero este municipio, a diferencia de San Andrés Cholula, sí comprobó los gastos con facturas como las que están viendo en la pantalla. Entonces, por lo menos aquí tenemos la seguridad de que sí los gastaron en material para mejorar el alumbrado público. Y en cuanto a las acciones que realizaron tanto las dependencias estatales como los municipios, pues también tendremos algunas curiosidades de la vida. Por ejemplo, el municipio de Puebla dice que ya atendió la medida relacionada con georreferenciar los feminicidios y homicidios dolosos de mujeres, pero ¿cómo creen que la atendió? O sea, yo me hubiera imaginado que pues la Secretaría de Seguridad del municipio tiene una base de datos en donde georreferencia cada feminicidio que sucede en el municipio, ¿no? Sería como lo más normal. Pero no, el municipio dice que cumplió con esta medida porque recurrió al mapa de feminicidios del Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos, el ODESIR. Esta organización de la sociedad civil hace un registro hemerográfico desde 2015 que luego vacía en un mapa y que muestra los feminicidios y homicidios dolosos de mujeres en el estado de Puebla. Es un proyecto bastante valioso, es muy buen proyecto, pero, o sea, me estás diciendo que un gobierno municipal tiene que recurrir a los datos de una organización de la sociedad civil, como ¿por qué exactamente? Pues lo único que me puedo imaginar es que no tienen manera de hacer ellos ese registro. O sea, el municipio de Puebla no puede georreferenciar sus propios feminicidios y entonces tiene que recurrir a datos de alguien más, lo cual pues no me parece lo más correcto, pero bueno, eso es lo que reportan. Después tenemos, por ejemplo, el caso de la Secretaría General de Gobierno, otra vez, que en respuesta a la solicitud de información nos envió otras solicitudes de información que esa dependencia le hizo a la Fiscalía del Estado, a la Secretaría de Seguridad Pública y al DIF estatal. Y estas solicitudes eran para conocer qué han hecho estas tres instancias para atender a los huérfanos de madres víctimas de feminicidio. ¿Por qué? Porque una de las medidas contempladas en la alerta de género es justo ofrecerles la reparación integral del daño a los huérfanos cuyas madres hayan sido víctimas de feminicidio. Pero bueno, ¿qué creen que respondieron estas tres instancias? Pues que no tienen ningún caso de huérfanos de madres víctimas de feminicidio, entonces no han brindado ninguna asistencia a ninguna niña y a ningún niño en esta situación. O sea, Barbosa quiere levantar la alerta de género, pero ni siquiera, o sea, el gobierno de Puebla ni siquiera ha atendido a los huérfanos de estos delitos. Y por último tenemos el caso de municipios como Tepatlaxco de Hidalgo. Este es el municipio que reporta el menor monto gastado para atender la alerta de género, que fueron solamente 2,000 pesos. Y de acuerdo con su respuesta, esto lo gastó en artículos como globos y palillos, comida y hojas opalina. Este es un caso extraño porque el municipio fue bastante transparente, o sea, entregó los comprobantes de estas erogaciones, fue una buena respuesta, pero pues están gastando recursos públicos que yo sé que no es mucho, o sea, son 2,000 pesos. Hay municipios que gastan cientos de miles de pesos y ni siquiera los comprueban, o la San Andrés Cholula. Pero, o sea, están gastando en globos, están gastando en comida, que yo entiendo que pueden ser como para alguna conferencia, a veces hacen eventos para sensibilizar a la población,
pero pues no termina de quedar muy claro cuál es la relación entre comprar globos y atender la violencia contra las mujeres. Ojalá de verdad exista alguna relación y ojalá sí haya alguna incidencia entre la compra de los globos y la reducción de la violencia contra las mujeres, pero o sea, así en un primer momento yo no la veo, pero bueno, esto es lo que reportan algunos municipios. Y hemos llegado al fin de este video. Este es un mini resumen de toda la información que tenemos sobre la alerta de género en Puebla. Espero pues haberles dado información útil, y si les interesó y quieren saber más a detalle lo que nos entregaron los municipios y las dependencias, los invito a que le den clic al enlace que les dejé aquí abajo, en donde pueden ver exactamente qué fue lo que cada municipio y cada dependencia contestó. De hecho, tenemos para descargar todas las respuestas. Solo tienen que darle clic y van a tener acceso a los documentos que nos dieron en respuesta a las solicitudes de información. Espero que les haya gustado este video y sobre todo que les haya servido para saber qué es lo que está pasando con la alerta de género en el estado de Puebla. Si les gustó, recuerden que nos pueden regalar un me gusta y suscribirse a nuestro canal en el botón rojo que encuentran aquí abajo. Estos 2 clics que ustedes dan nos ayudan muchísimo a seguir haciendo periodismo independiente. También recuerden que nos pueden dejar todos sus comentarios para saber qué es lo que piensan sobre este tema. Y recuerden también que nos pueden seguir en todas las redes sociales. Nos encuentran como Serendipia Data en Facebook, Twitter e Instagram, en donde compartimos más notas, reportajes y columnas de opinión. Muchísimas gracias por ver este video y nos vemos en el próximo.